Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Empoderadas, comenzando este año 2022, que todos queremos sea mucho mejor. Y creo que la mejor forma de empezarlo es hablando de nuestra salud, pero no de la salud que todos los días escuchamos en las noticias, sino que de aquella integral, de aquella que habla de nuestras emociones, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Y es para eso que he invitado a una experta en bioterapia integral y de inmediato le damos la bienvenida a Claudia Sasmay Oliver. Claudia, bienvenida a Empoderadas. Hola Militza, muchas gracias por la invitación y un hola a todos que nos están escuchando. Muy feliz de estar acá. No, a ti queremos agradecerte, Claudia, el interés tuyo y de tu equipo también de estar aquí en Empoderadas, porque efectivamente acaba de terminar un año sumamente difícil y tú te has especializado, ¿verdad?, como terapeuta que eres, experta en PNL, en neurociencia, ¿verdad?, en la educación de las emociones. Ujú. Bueno, contarte brevemente cómo es mi historia. Yo llevo más de 20 años trabajando en aprender distintas técnicas, como algunas nombraste tú. Y finalmente hace algunos años creé esta escuela que se llama Educando Emociones, porque vi la necesidad real que hay en nuestra sociedad. No sé si tú sabes, manejas algunas estadísticas, pero tenemos los chilenos somos una de las países que tenemos mayor índice de enfermedades psiquiátricas en adultos y somos el primer lugar de los niños, ¿sí? Los niños más estresados del planeta. Entonces, para mí fueron cifras que durante los últimos años ha sido terrible, pandemia incluida, ¿verdad? Donde esas cifras han aumentado, el consumo de alcohol, de drogas, son cifras reales que encontramos en internet, ¿verdad? Y es por eso que nace en mí esta necesidad enorme de poder ayudar, ¿sí? Yo soy terapeuta, pero a la vez hago talleres y cursos y hago también talleres gratuitos, porque sé que también el dinero no puede ser un obstáculo muchas veces para sanarse. Entonces, durante estos 2 últimos años de pandemia, hubo dos tipos de personas que yo identifiqué. Vamos a ver si tú te identificas con una de ellas. La primera es la persona que dijo, esto es horrible, se conectó con el miedo, ¿verdad? Con el pánico de morir. Yo siempre repito una frase de un músico que me gusta mucho, que se llama Pedro Aznar, que dice, miedo de morir antes de comenzar a vivir, ¿verdad? Entonces, hubo un nivel de estrés enorme, ¿verdad? En una parte de la población, y otras personas, a pesar del miedo, dijeron, esta es una oportunidad. Y empezaron a hacer un trabajo interno. Relaciones donde marido y mujer, cada uno en su trabajo, de lunes a viernes, uno llegaba tarde, no voy a comer, a la cama, ¿verdad? Los fines de semana se llenaban de visitas, los hijos tampoco los conocían, y esta pandemia te trajo la posibilidad de ver aquí a tu pareja, ver aquí a tus hijos que no conocías. Entonces hay dos posibilidades: o la gente entró en crisis o la gente vio en esta crisis una oportunidad. Y así es el ser humano, ¿verdad? Entonces yo siento que he estado acompañando a todos aquellos quienes quisieron ver esta pandemia como una oportunidad. Y he llevado eso. De hecho, todo el año, los 2 años, estuve haciendo liberaciones gratuitas de liberación emocional, porque de verdad que esto fue tremendo. Nunca antes, ninguno de nosotros habíamos vivido una cosa así. Entonces, todo esto gatilla, ¿sí? Si pusiéramos esto como una línea de tiempo, el gatillante que está en el presente activa una memoria de nuestra historia. Y las personas tenemos 3 memorias. La memoria de la vida cronológica, o sea, desde que naciste al presente. La memoria de la vida intrauterina, hoy se sabe, existe la psicología perinatal y se sabe, se ha medido, gracias a las neurociencias y todo esto, que el niño vive todo lo que la mamá vive, ¿sí? Y además la tercera historia es la historia de los ancestros. Estamos conectados y vinculados con ellos. Entonces, todo esto que estamos viviendo durante este tiempo ha sido potenciado por nuestros programas emocionales que fuimos heredando o absorbiendo a lo largo de nuestra vida. Así que hoy más que nunca la educación emocional es importantísima.
Sin ninguna duda, tú bien lo decías, lamentablemente nuestro país lidera el ranking, ¿verdad?, de enfermedades mentales, esta pandemia, ¿verdad?, junto con todas las otras crisis social, porque la pandemia trajo también la crisis social y económica, política. Por lo tanto, nos vemos todos sometidos a mucho estrés, se desataron enfermedades que tal vez teníamos y no nos habíamos dado cuenta, depresión. Y como hoy día queremos iniciar este año con un capítulo que nos llene de energía, es que quiero, Claudia, que tú nos cuentes cómo es posible aprender a manejar, ¿verdad?, esas emociones, porque me parece fantástico eso de educando emociones. Somos seres integrales, por lo tanto no necesitamos, es muy responsable chequearse, ¿verdad?, con un médico, pero también es importante preocuparse de ese ser integral que somos, ¿verdad? Así que me gustaría que nos ayudaras. Yo sé que haces muchas terapias, constelaciones familiares también, que haces hipnosis. Háblanos de esos ejercicios o esas preguntas tal vez que nos podemos hacer para desarrollar el autoconocimiento, empezar a educar nuestras emociones y cómo entonces podemos trabajar, ya sea de la mano de una terapeuta experta como tú, o también con ejercicios que podamos hacer nosotros para adentrarnos en este autoconocimiento más profundo. Encantada, Melitza, eso es lo que a mí más me gusta hacer. Todos mis talleres y mis cursos, yo siempre teoría y práctica, porque la emocionalidad necesita experimentarse en el cuerpo, ¿sí? Entonces, lo primero, como una breve introducción, es qué es lo que somos nosotros. Entonces, yo te invito a preguntarte eso, ¿quién eres? ¿Sí? Generalmente uno contesta, soy una mujer, soy mamá, soy una profesional, en este caso, ¿verdad? Soy, distintas cosas. Pero muy pocas personas tienen la conciencia de que somos un alma, un ser, tal como está en la imagen ahí, un ser de energía, exactamente. Entonces, tenemos un cuerpo físico que es biológico, ¿verdad? Toda nuestra biología, todos los órganos. Tenemos un cerebro, que es el que comanda y conecta todo esto, y además tenemos una psique, ¿sí? Si lleváramos a la metáfora del computador, el teclado es la psique, quien crea las experiencias, las trata de interpretar, ¿verdad? Genera las creencias. El cerebro es la PCU del computador, ¿verdad? El disco duro. El disco duro, exactamente. La parte orgánica, ¿verdad? Los órganos, es todo lo que compone el computador. Todo, la pantalla, la carcasa, todo, ¿verdad? Y la energía sería la corriente. Entonces, nosotros, antes que el cuerpo físico, tenemos esta realidad energética. Y ahí viene lo interesante. Esta realidad energética se afecta por nuestras emociones. Entonces, si yo estoy recibiendo en el colectivo todo el mundo, yo prendo la televisión, ¿verdad? Hoy, ¿y qué se habla? De miedo, de los muertos, etcétera. Entonces, eso va a afectar mi emoción. Entonces, las emociones son arcaicas, viscerales, provienen de nuestro cerebro primitivo, porque nosotros tenemos una escala de necesidades. Para poder estar vivo necesito respirar, necesito comer, necesito eliminar, necesito procrear la especie, necesito tener un techo donde vivir. Ya definía todas estas necesidades emocionales Paul MacLean hace mucho tiempo atrás, y define esta pirámide. Pero en realidad esta pirámide todos lo vemos como algo completamente inconsciente. De hecho, nuestra mente inconsciente es casi el 90% de nuestra mente. Entonces, solamente estamos sobreviviendo día a día. Entonces, todo esto que nos está pasando nos ha llevado al límite. Nosotros tenemos algo en el cerebro, tenemos 3 cerebros. Está el craneal, el cerebro entérico y el cerebro corazón. Y en el craneal hay 3 cerebros más. El primitivo, el emocional y el neocórtex, que es lo que define el hemisferio derecho y el izquierdo. En el cerebro emocional están 2 cositas que se llaman amígdalas, que no son estas amígdalas, sí son las que están acá. Y esas son las que se ponen locas cuando hay una emoción que yo no estoy pudiendo manejar, con el estrés, por ejemplo. Y cuando estas se prenden, la corteza prefrontal se apaga y yo no estoy pensando.
no puedo analizar nada porque la corteza prefrontal está apagada. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en las adicciones. No hay voluntad, no le podemos pedir a un adicto que se sane porque no puede realmente. Yo trabajo mucho con adicciones, no puede. Entonces, lo primero que yo les podría decir a todos es reconocer que las emociones que sentimos no es nuestra culpa. Somos seres biológicos / emocionales. Entonces, no podemos evitar sentir las emociones, porque de hecho las emociones solamente duran 90 segundos. Y en 90 segundos yo ya gestioné la emoción, la procesé, perdón. Lo que viene después es cómo yo proceso eso. Chuta, acabo de darme cuenta que me enfurecí con mi hijo pequeño y me salí de madre, ¿verdad? Estoy como 90 segundos y puedo parar, me detengo, respiro, digo, ¿qué acabo de hacer? Y ahí hay un montón de técnicas. La primera es la respiración. La primera, como tú hiciste hoy antes de comenzar, ¿verdad? Yo estaba conectada y tú respiraste antes de que el director dijera, vamos. ¿Qué pasa con la respiración? La respiración está conectada con el sistema nervioso, los latidos cardíacos y la presión sanguínea. Si tú cambias el estado de la respiración, cambian las otras tres. El sistema nervioso regula el exceso de cortisol, se regulan las amígdalas y yo puedo volver y pasan esos 90 segundos. Y Claudia, déjame detenerme en eso que es tan importante y esencial como la respiración. Tengo la impresión, y lo hemos hablado incluso acá en Empoderadas, lo poco consciente que somos de lo importante que es la respiración y cómo aprendiendo a controlarla es que también a nosotros nos puede hacer sentir mucho mejor. Exacto, más que controlar es observar, porque mira, te voy a hacer una pregunta, Melit, juguemos. ¿Cuántas veces crees que respiras al del día? Las 24 horas. ¿Cuántas veces? Respiramos muchas veces, 21.600 veces aproximadamente en un día, imagínate. ¿Cuántas de esas respiraciones son completamente inconscientes? Tú no te das cuenta que estás viviendo, porque eso lo regula el sistema nervioso parasimpático. La respiración es algo normal, igual que la digestión, igual que eliminar, ¿verdad? Entonces, si realmente solo observáramos, de hecho hay un ejercicio simple que incluso lo podemos manejar hoy en día con los celulares, ¿verdad? Sí. Una alarmita que te haga parar 5 veces al día y que tú te digas en tu interior, estoy respirando. Y te permitas hacer 5 respiraciones profundas para calmar todo lo que esté pasando alrededor. Y realmente bastan 5 respiraciones, incluso 3 si son profundas, para cambiar este estado energético vibracional, porque somos pura vibración. Quiero también que tú nos hables, Claudia, de cómo también afecta en nuestras emociones y en nuestra salud, ¿verdad?, integral, las experiencias vividas, las experiencias también pasadas. Tú trabajas con las constelaciones familiares, porque también nosotros estamos, no sé si es la palabra correcta, pero predeterminados por incluso nuestros antepasados, ¿verdad? Exacto. Claro, yo dentro de mi especialidad, ¿verdad? Mi expertise es la educación emocional y el trauma. Entonces, en eso me he especializado durante estos más de 20 años. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos activación de trauma, nosotros tenemos como un estresómetro, para decirlo de una manera simple. Tenemos una barra, ¿sí? Donde hay personas que tenemos un poco aguante. Tenemos esta mechita corta de la manera de gestionar la emoción. Porque yo insisto, la emoción no la puedo controlar porque es visceral, es arcaica. Las emociones son básicas, instintivas, animales, viscerales. Pero yo sí puedo aprender con el tiempo a gestionar cómo reacciono después que siento estos 90 segundos después, ¿ya? Entonces, una de las cosas importantes es saber de que, por ejemplo, vamos a seguir con el tema de la pandemia. Yo veo miedo por todas partes. Si yo siento miedo a morir, es porque yo tuve una experiencia previa de miedo a morir o estuve con alguien cercano a morir. Yo he atendido a muchas personas que tuvieron COVID o que enfermaron o que tuvieron mucho miedo y que me vinieron a ver por crisis de pánico, por distintas cosas, o que asistieron a los hartos talleres que hice durante estos 2 años.
Y muchos de ellos, yo diría todos, tenían una memoria de miedo de morir o de peligro de morir, real, concreta, en ellos, o la madre, o el padre, o en la vida gestacional, lo que sea. Pero hay una memoria, y a eso nosotros le llamamos en terapia el programa. Entonces yo tengo un gatillante que proviene del mundo externo, y voy a buscar con ese gatillante el programa. Entonces, tengo miedo de morir, yo llevo al paciente y le pregunto, ¿en qué otro momento tuviste miedo a morir? Y vamos a llegar a una cirugía, tengo 3 años, me van a operar, nadie me explica nada, me ponen unos gases aquí y yo creo que voy a morir. Y así es. Entonces, por ejemplo, la neumonía viene de miedos de morir, que es el mayor peligro del COVID y de la influenza y de todos los bichos respiratorios, ¿verdad? Así que claro, ahí tú también tocas el tema, y yo quería también preguntarte, Claudia, ¿cómo también influye el efecto vacuna? ¿Verdad? Porque también la mayoría en nuestro país, ¿verdad?, ya tiene las 3 dosis, ya estamos escuchando hablar de una 4ª. También, por otro lado, hay resistencia, pero también hay mucha gente que se siente más segura por el hecho de saber que está inoculado y que también empieza a atreverse. Eso también no es solo un tema físico, sino que también pasa por esto que tú nos hablas de las emociones que están influenciadas por nuestras experiencias. Absolutamente, porque nada es neutro al final, Militza, nada, nunca es neutro. Yo cuando hablo de mi historia. Cuando gesticulo, yo también trabajo mucho con la comunicación no verbal. Cuando las personas gesticulan, están hablando de lo que no están diciendo, ¿sí? Y finalmente la enfermedad, el síntoma, es solamente una metáfora de nuestro mundo interno. Entonces, el cuerpo tiene 3 lenguajes. El primer lenguaje es la sensación corporal. Frente a la pandemia, siento angustia, siento algo en el pecho, ¿verdad? Que es lo más común que he escuchado en este tiempo. Siento miedo. El segundo lenguaje es la emoción. Si yo soy un niño pequeño que se rompió mi juguete, ¿verdad? Yo me asombro, lo primero que hago es asombrarme. Miro, busco a mamá, el vínculo, mamá está hablando con la vecina o está con el celular, y yo lloro para que mamá me vea. Ese es el segundo lenguaje. La emoción viene para comunicarle al otro lo que yo estoy sintiendo. Y luego viene el síntoma. Hay muchas personas que enfermaron durante estos 2 años o aumentaron su consumo de drogas, de alcohol, de cigarrillo, por estas emociones que no pudieron manejar, porque no es controlar la palabra, no pudieron reorganizar su sistema nervioso, porque era demasiado, si nos hubieran agarrado con una metralleta y nos hubieran bombardeado de emociones negativas, miedo, muerte, enfermedad, se van a morir los tuyos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que nos ha afectado emocionalmente, claro que sí. Pero por otro lado, también existen esas personas que podríamos hablar, han desarrollado mucho su inteligencia emocional, también mucho tiempo escuchamos hablar de la inteligencia emocional. Y esas personas que han trabajado su espiritualidad y han educado sus emociones, también incluso hoy día están en una posición de decir, yo me protejo, mi cuerpo, activo todo mi sistema inmune y no necesito una vacuna. También hay un porcentaje no menor de aquellos. Exactamente, y ahí es donde yo digo siempre en mis cursos, hablo de estos 3 cerebros que te comenté hace un ratito, me gustaría hablarte de eso ahora. Este cerebro craneal es que tiene estos 3 cerebros, ¿verdad? El cerebro entérico, que es las vísceras. Por ejemplo, ¿cuántas veces quizás te ha pasado, Militza, donde te has enfrentado a una situación, de repente un correo, un WhatsApp, una discusión con alguien, vas manejando y casi te chocan? ¿Dónde sientes primero la emoción? Visceralmente. Entonces ahí está lleno de células, está lleno de conexiones nerviosas. Entonces primero siento la emoción de manera visceral, luego es traspasada al corazón, al cerebro corazón, donde hay una gestión emocional, y luego en el cerebro yo interpreto lo que pasó, y esto ocurre a 400 km/h. Yo no tengo la capacidad de decir qué está pasando, ¿verdad? No.
Entonces ahí es donde entran las inteligencias. Acá está la inteligencia cognitiva, la que nosotros todos pensamos que es la eficiente, la única. Resolver problemas matemáticos, aprenderse discursos, fechas históricas, etc. Básicamente la ida al colegio. Exactamente. Y luego tenemos la inteligencia emocional, que está aquí, y la inteligencia intuitiva, que está acá, en nuestras vísceras. Entonces, yo lo que te invito y los invito es esta elección de inocularse o de hacer lo que sea, da lo mismo, cualquier decisión que estés tomando, ¿de dónde está viniendo? Desde aquí, para hacer lo que todos hacen, o estás conectada con tu naturaleza y tu inteligencia intuitiva y amorosa, lo que habita en ti, que te está diciendo, yo puedo solo, es solo un virus. Piensa, Melitza, que tenemos 10 veces más agentes patógenos que células en el cuerpo. Los virus, en la biodescodificación, que es una de las terapias que yo trabajo, son solamente información que proviene del exterior. Necesito de ese virus para procesar algo emocional que viví. Necesito de esa bacteria para comerse esta programación que hablábamos hace un rato antigua y traer una nueva información. Entonces, los bichos, los virus, las bacterias, los parásitos son nuestros amigos, los hongos. Haz al revés, microbio significa pequeña vida, ¿sí? Entonces es muy interesante tener estas nuevas creencias y estos nuevos paradigmas, ¿verdad? Que llevan ya unos 30 años más o menos en el mundo, pero bueno, cada vez ampliándose más gracias a la posibilidad que ustedes están haciendo también. Bueno, ahí es donde vemos que incluso de los momentos más difíciles somos capaces, ¿verdad?, de sacar lo mejor de nosotros, así como también lo peor. Y si hay algo que agradecemos, yo creo que la mayoría, es que volvimos a mirarnos hacia adentro. Este encierro también hizo que conversáramos con nosotros mismos, ¿verdad? Y es tan importante el tema de la educación de las emociones. Incluso en marketing se estudia la mayoría de las decisiones que tomamos son emocionales y no racionales como pensamos. ¿Ah? Finalmente, cuando vas a comer, después tienes que elegir a dónde vuelves, vas a volver incluso a donde te sentiste mejor, donde te evocan recuerdos, donde te atendieron bien, aunque sepas que la comida es mejor en el otro. o algo tan fácil como tomar la decisión de dónde vivir, dónde estudiar o qué auto comprar. Inclusive cuando postulamos a los trabajos, nos contratan por nuestro currículum, ¿verdad? Títulos, postítulos y demás. Pero finalmente cuando pierdes el trabajo son por esas habilidades blandas o por la falta de esa inteligencia emocional. Por lo tanto es tremendamente importante darse ese tiempo y educarnos emocionalmente. ¿Cómo te encontramos, Claudia? ¿Cómo lo hacemos? Porque me parece un tema tan interesante, pero tú sabes que el tiempo en televisión es siempre escaso. Y yo creo que hay mucha gente que va a querer comunicarse contigo. Yo sé que el tema da para mucho, pero es por eso que tú constantemente también estás impartiendo cursos, ¿verdad? Y haces estas terapias, ¿verdad? Mira, todo está en la web, en www.claudiasasmay.cl o en educandoemociones.cl. También me pueden encontrar en el Instagram. Ahí subo mucho contenido, a mí me gusta mucho escribir. De hecho, ahora estoy haciendo mi primer libro. Así que espero después ir a verte cuando ya esté para regalar algunos ahí para quien quiera. Absolutamente invitada para que presentemos ese libro. Muchas gracias. Y es exactamente de educación emocional y va a ser más bien una guía, no solamente un texto para leer, sino es un acompañamiento, que es lo que pretendo hacer. Así que encantada, muchas gracias a ti, al programa, por dar espacio para esto. Creo que es muy importante decirle a la gente que no todo es miedo, que no todos estamos en esa energía y que se conecte cada uno con este cerebro-corazón, que es lo que nos hace ser humanos, nuestro amor, nuestra energía amorosa que habita en cada uno. Bueno, sin duda, Claudia, tú coincidirás conmigo en que la mujer empoderada, como lo dice este programa, es precisamente la que encuentra ese poder interior, ¿verdad?, para poder empoderarse
y se trata de eso, se trata definitivamente de conocernos, de educar nuestras emociones y para ser en definitiva feliz, ¿verdad? Porque no puede haber una mujer empoderada si no es primero feliz. Así que agradecerte, Claudia, ha sido un gusto tenerte aquí en Empoderada y cuéntanos cuando ya esté listo el libro para que lo presentemos. Muchas gracias, un abrazo para ti, que tengas una linda semana. Un abrazo también y a todas ustedes, muchísimas gracias por seguir conectadas con nuestras redes sociales, por sintonizar Empoderadas. Quiero desearles un feliz año, tenemos un 2022 lleno de desafíos, sin duda que va a ser mucho mejor que el año pasado porque aquí estamos cada día más empoderadas. Así que no se pierda el siguiente capítulo aquí en Quinta Visión, tu canal regional y en TVO en Chile, desde donde quiera que estés. Nos vemos en la próxima.